Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Bueno, yo muy bien de mi parte y acá vengo a dejarles un video y como a mí me gusta siempre, ¿no? Cuando grabo videitos que nos ayude a reflexionar conjuntamente, dejarles picando algunas dudas para despertar en cada uno de ustedes el interés por investigar. Y la pregunta de hoy sería la siguiente, o serían dos preguntas. ¿Existe un protocolo establecido para la consulta en nueva medicina germánica? Y la segunda pregunta, ¿conocer las tablas biológicas y por supuesto el código biológico es suficiente? Bueno, en primer lugar, el doctor Hammer, en tantos años de trabajo, en tantos años de investigación concienzuda, científica, de trato con seres humanos, él no ha dejado ningún protocolo establecido para la consulta. En primer lugar, tenemos que situarnos en el contexto en que estamos. Por eso a mí no me gustan los fanatismos, a mí no me gustan los seres mesiánicos, para nada, porque de esta forma nos estamos cerrando a un montón de conocimientos que hoy están al alcance de la mano, pero que además esos conocimientos nos despiertan a nosotros, quienes practicamos la medicina germánica, el interés por seguir sumando herramientas para este trabajo, que algunos lo llaman terapia. A mí no me molesta la palabra terapia, pero en realidad esto no se trata de una terapia, se trata de una consultoría, se trata de una consejería, se trata de un asesoramiento y acompañamiento del consultante para salir y o resolver y o trascender los conflictos que dieron lugar a que se desencadene un SBS, un programa biológico sensato y con pleno sentido, porque todo programa biológico es así, es sensato y con pleno sentido. Entonces, poniéndonos en contexto, yo reflexionaba que tengo una gran afinidad y me resuena mucho cuando he podido leer libros del investigador italiano Conrado Malanga y también escuchar al ingeniero Alejandro Saleta, que establecen muy claramente esto y que hoy en día es una gran confusión también de la cual se aprovechan. Porque cuando escuchamos a muchos divulgadores hablar, nos dicen alma, espíritu. No es lo mismo. No podemos denominar la misma cosa con los dos nombres, porque el espíritu es esa energía que viene de la fuente, del creador, la cual al encarnar y tomar un envase, un avatar, un cuerpo físico, en ese ensamble se constituye lo que se llama alma. Entonces, los espíritus son absolutamente diferentes, cada uno ha venido con dones y habilidades innatas. El alma es la conformación del espíritu, el resultado del espíritu y el cuerpo físico, y lo que hace en esta vida
es acumular datos. Acumular datos, para quienes creen en la reencarnación, lo que el alma hace es ir acumulando datos sucesivamente. Lo que pasa es que al volver a encarnar, esos datos, esas memorias no son borradas. Es como una especie de bucle donde tenemos que empezar el primer grado de nuevo, por hacer una analogía, ¿no es cierto? Aunque nos hayamos graduado en la universidad en la vida anterior, en la siguiente vamos a tener que empezar otra vez por primer grado, porque en tanto y en cuanto no se ensanche, no haya una búsqueda de ampliar la conciencia, vamos a tener que repetir y repetir situaciones e historias similares, con diferentes personajes, pero similares, porque quedamos a merced de haber hecho pactos inconscientes, deudas, haber tomado deudas que no nos correspondían, haber hecho promesas, y entonces vamos a tener que volver para cumplirlas, o vamos a tener que volver para pagar esas deudas que muchas veces ni siquiera son nuestras. Pero bueno, sigamos avanzando en esto que estoy proponiendo hoy como tema de reflexión. Entonces, por un lado, nosotros estamos encarnados en un planeta tridimensional. Y acá cito al doctor Saleta, y sí, es perfecto esto, porque a nosotros nos han dicho desde la escuela, a ver qué es una 3D, qué es algo tridimensional. Es algo que tiene largo, alto y ancho. Ok, muy bien. Pero en esta tridimensionalidad también funcionan 3 aspectos diferentes, que son la energía, el espacio y el tiempo, y que no pueden funcionar simultáneamente, porque quienes controlan este planeta siempre están robando una variable de la ecuación. Y lo mismo sucede otra vez en esta trilogía. En esta trilogía que tenemos al encarnar, tenemos el espíritu, la mente y el cuerpo físico. Pero resulta que desde el paradigma científico actual nos han robado una variable de esta ecuación. Porque para resolver una ecuación, cuando se plantea un problema, tenemos que tener todas las variables, porque si nos falta una variable, jamás lo vamos a poder resolver. Entonces nos han robado la variable espíritu para dejarnos solamente con 2 variables, que son la mente y el cuerpo físico. Entonces nos vamos a encontrar con un sistema que nos ofrece, por un lado, tratar el cuerpo físico mediante sustancias químicas para atenuar los síntomas, que no son más que la resultante, manteniéndonos en una cronicidad la mayoría de las veces, etiquetando con palabras como autoinmune, crónico, incurable, bla, bla. Ya sabemos, entonces, por un lado, tratamos el cuerpo físico, y por otro lado, tratamos la mente con psiquiatría, que también ofrece fármacos, y psicología, terapias psicológicas. ¿Y el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? No pasa nada. No pasa nada, porque el espíritu tampoco encuentra respuestas en toda la parafernalia religiosa, ¿sí? Porque el espíritu es eterno, es inalterable, y ese espíritu, en ese poder que tiene de eternidad, inalterabilidad,
no sufre, el espíritu no sufre, el espíritu no necesita ni dinero, ni contacto físico, ni experimentar el sexo, ni frío, ni calor, ni hambre. El espíritu es inalterable. Pero ¿qué pasa? Una vez que encarna en un cuerpo físico y se conforma un alma, es ese cuerpo físico desde lo biológico y esa alma la que va a vivir experiencias, a copiar datos y va a necesitar alimentarse, dormir, tener dinero, sociabilizar, por supuesto, acariciar, besar, tocar. ¿Se entiende por dónde voy? Trato de ser lo más clara posible. Entonces, acá nos encontramos con que si nosotros, no teniendo un protocolo de consulta, un protocolo establecido como hay en muchas terapias, por eso es que no me gusta tanto llamarla terapia, no teniendo por un lado, como decía, un protocolo establecido, dejando afuera la ecuación espíritu y ateniéndonos únicamente a las tablas de medicina germánica, que son perfectas, porque las tablas en sí mismas son perfectas, porque el doctor Hammer lo que ha establecido es algo que nadie buscó y es una relación exacta porque se cumple, por eso son leyes, se cumple al 100% entre las diferentes capas embrionarias, las áreas del cerebro, los tejidos u órganos que esas áreas del cerebro controlan o son encargadas de su funcionamiento y el conflicto biológico que se va a desencadenar a partir de un DHS, que es un choque biológico. Hasta acá vamos bien. Entonces nosotros podemos no recordar algo cuando un consultante nos hace una pregunta, pero tenemos las tablas biológicas para acudir y ahí no van a fallar nunca. Pero por otro lado, para comunicarnos con ese consultante, no tenemos un protocolo. ¿Qué tema, no es cierto este? ¿De qué manera nos sentamos frente a alguien que posiblemente está con un diagnóstico demoledor, diagnóstico / pronóstico, y a mí muchas veces me ha pasado, y le explicamos las tablas biológicas y le explicamos la segunda ley, por supuesto, que es la ley bifásica de los programas biológicos, qué es lo que pasa con esos tejidos o ese órgano en la fase activa y qué es lo que pasa luego en la fase post-conflictólisis, que generalmente es la fase más brava para soportar, donde hay que sostener, ayudar y acompañar, porque ahí se expresan todos los síntomas, dolor, edema, inflamación, temperatura, muchas veces. Muy bien, pero ¿eso alcanza? A ver, me pregunto, ¿eso alcanza? ¿Y saben por qué me hago esta pregunta? Porque me llegaron consultantes que han sido atendidos por otros practicantes o terapeutas de la medicina germánica que les han dado una explicación muy acabada y muy científica de la ley bifásica, de las tablas biológicas, del código biológico, lateralidad, estado hormonal de la persona, pero que salieron de la consulta sin entender nada y sin herramientas. Entonces ahí uno vuelve a las fuentes. Y vuelve a las fuentes teniendo en cuenta esto. Primero, leyendo a profundidad al doctor Hammer, porque no basta con leer los libros para acopiar
o para entender toda la información que está volcada ahí. Porque en los libros de Hammer hay mucha casuística, muchísima casuística. Y uno, al leerlo, entiende que cuando Hammer se conectaba con el paciente, sin haber establecido un protocolo, paso 1, paso 2, paso 3, se da cuenta que Hammer le hablaba al espíritu de la persona. Tenía una tremenda empatía y que una consulta nunca era igual a la otra, porque él tenía en cuenta algo muy importante, que era el entorno y el presente que esa persona estaba viviendo y su historia, por supuesto, porque nosotros somos nosotros y nuestro entorno. Nuestro entorno está todo el tiempo brindándonos estímulos a los cuales nosotros vamos a responder de una u otra manera dependiendo cómo nuestro cerebro procese esos datos que nosotros incorporamos. ¿Tá? Y esa singularidad también tiene que ver con contemplar el espíritu. El espíritu es la singularidad. Está desde la psiquiatría a la mente, se la puede tratar en serie, porque los psicofármacos se fabrican en serie. ¿Cuáles van a ser los resultados? Yo no me meto con eso. Generalmente los resultados son bastante pobres o dan lugar a que la persona dependa toda su vida de un fármaco. ¿Sí? Le van cambiando la dosis, le aumento, le bajo o le reemplazo uno por otro que tienen una fórmula similar. ¿Estamos? Esos van a ser los resultados. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a esa mente humana en serie con pastillitas fabricadas industrialmente en serie, cuando el espíritu es absolutamente singular. Por eso en la vida nosotros venimos algunos con dones para el arte, otros para la ciencia, otros para la construcción, otros para ser cocineros, otros para ser bailarines, otros para ser comunicadores. Eso es la singularidad. Claro, está bien, también de eso van tratando de hacernos un borrado, porque esto uno lo ve todo el tiempo y posiblemente muchos de nosotros también lo hemos experimentado, ¿no? Un niño que dibuja de maravilla, pero que está flojito en matemática. Entonces, mamá, ¿qué hace? Lo pone todos los días en un apoyo particular de matemática, en lugar de alimentar el don que ese niño trajo y que es el don que lo va a llevar al éxito, a la felicidad, a la autorrealización. O imponiendo mandatos como hay que tener un título universitario para ser exitoso. ¿Dónde está escrito? Me pregunto yo, porque conozco tanta gente con tanto diploma y tan fracasada. Entonces, ¿de dónde se obtienen esos datos? Claro, son creencias, lo que se llaman creencias limitantes, que no nos permiten eso, la autorrealización. Entonces, no podemos hoy ignorar temas como la programación neurolingüística, investigaciones como la del científico ruso Peter Garayev, donde realmente él hizo una gran investigación sobre el ADN, sobre la palabra, sobre la vibración, sobre la sonoridad, el sonido, ¿sí? La palabra tiene una fonética y la palabra puede curar o puede matar. La epigenética, hoy son ciencias que nosotros las tenemos que incorporar. ¿Para qué? Para poder tener primero nosotros herramientas para conectar con quién, con ese espíritu que tenemos enfrente,
que es único y es singular. Para poder lograr una comunicación certera, asertiva, para que ese espíritu pueda ver las herramientas de salida que tiene y las capacidades autosanadoras innatas en el propio cuerpo. Entonces, ¿alcanza con darle la información de las tablas de medicina germánica? No, señor, no alcanza, de ninguna manera, porque si nosotros atendemos de esa manera, estamos cayendo en el mismo paradigma que estamos viendo. Estamos atendiendo a dos variables y dejando una variable afuera. Bueno, creo que este tema va a continuar porque da para mucho, así que la verdad que... quería comentarles antes de cerrar que por ahí me han llegado algunos comentarios que no, a nivel sí crítica, pero bueno, no me molesta tanto, donde me dicen que cómo yo puedo estar en un espacio teniendo un programita donde hay tanta gente que pertenece al movimiento New Age. A ver, esperen un minuto. Yo no tengo ningún problema en intercambiar con nadie, es decir, el espacio donde yo estoy solamente yo con la entrevistadora, pero tampoco tendría problema en intercambiar con nadie, porque con tanto tiempo y con tantos años he aprendido que puedo escuchar a todo el mundo y puedo tomar lo que me resuena y desechar lo que no me sirve. Y una de las cosas que no me sirve es estar en guerra. No me interesa estar en guerra con nadie. Entonces yo les digo, hagan ustedes lo mismo. Escuchen y tomen lo que les resuene. Desechen lo que no les sirve. Pero no entren en combate, porque es una pérdida de energía enorme. Y hoy hay que enfocarse en otra cosa. Se vienen grandes cambios. Esto es muy real. Entonces, pongamos la energía donde la tenemos que poner, ¿sí? Así que, bueno, seguiremos tratando estos temas y varios más. Y bueno, y en el espacio de mantra que voy a seguir, en este momento estoy hablando de patologías oculares. Los programitas los pueden buscar tanto en YouTube como en la página de Facebook del portal Mantra. Y también, si quieren tener una conexión con mis videos, bueno, me siguen en mi canal de YouTube, también en mi página de Facebook, y los que quieren, en el canalcito de Telegram, que es un canalcito donde yo sé que a veces suben y bajan los seguidores porque hay gente que viene a comer un poquito, cuando ya comió se va, después al poco tiempo vuelve, no importa, no importa, la cuestión es que ese es un lugarcito que nos permite de pronto publicar cuestiones donde en YouTube, en Instagram o en Facebook sería totalmente censurada esa información. Y es información importante de verdad. Así que bueno, una vez que vean esto, si les gustó, les pido que me dejen un like. ¿Para qué? Para que yo monetice, no, porque finalmente yo no estoy buscando seguidores y tampoco busco adeptos. A mí me hace muy bien esto de la palabra, y por eso lo hago. ¿Y para qué sirve si ustedes me dan un like? Cada like hace que esta información se distribuya, se desparrame de manera más rápida. Así que esa es la única finalidad. Bueno, les dejo un abrazo enorme para todos y nos vemos prontito. Chau, chau.